La temporada 2013-14 del Liverpool fue un triunfo. Brendan Rodgers creó un equipo rápido y emocionante alrededor de Luis Suárez, Daniel Sturridge, Philippe Coutinho y un Raheem Sterling que aún era adolescente. Su brillante forma los llevó casi hasta el título de la Premier League, a la vez que desplegaban un fútbol muy entretenido. Pero al final cayeron. El famoso resbalón de Steven Gerrard significó una derrota en casa frente al Chelsea, y tras dejar escapar una ventaja de 3-0 frente a Crystal Palace en el penúltimo juego de la temporada, el colapso fue inevitable. Manchester City los rebasó y les arrebató el título. Aún así, pudo haber sido el inicio de aquel equipo. Sin embargo, fue el final. Luis Suárez fue vendido ese verano y los intentos del club para reemplazarlo causarían un bajón terrible, culminando con la salida de Rodgers. Pero, ¿qué pasó con los jugadores que llegaron aquel verano? Suárez fue sin duda el mejor jugador de Liverpool en la temporada 2013-14. 31 goles en 33 partidos de Premier League es un retorno extraordinario, y el uruguayo ganó ambos premios al Jugador del Año en Inglaterra. Fue vendido al Barcelona por más de 80 millones de euros, una cantidad enorme antes de que el PSG comprara a Neymar, pero eso implicaba un proyecto de reconstrucción gigante que haría que Liverpool terminara sexto en la Premier League en 2015 y fuera eliminado de la Champions en la fase de grupos. Se ficharon 8 jugadores, 3 de ellos de la costa sur de Inglaterra. 2 años después de haber vuelto a la Premier League, Southampton se había convertido en un club en trayectoria ascendente. Inevitablemente fue saqueado. El mismo verano que Mauricio Pochettino se fue al Tottenham, Liverpool pagó un total de 62 millones de euros por 3 de los titulares del equipo que había terminado octavo. Adam Lallana era la joya. Era un jugador de casa que había crecido entre las academias de Southampton y Bournemouth, y había escalado divisiones hasta convertirse en seleccionado nacional. Jugador elegante, trabajador y que presionaba alto, parecía un componente ideal para Liverpool, y lo fue, con el tiempo. El estilo y pases lánguidos de Lallana contrastaban con las expectativas que se tenían del juego directo, pero encajaba perfecto en el estilo de fútbol de Jürgen Klopp. Era bueno para recibir indicaciones y fue particularmente valioso en el camino hacia donde el club se dirigía. Tenía talento pero era frágil, y se quedó en Liverpool hasta 2020 cuando se unió al Brighton al final de su contrato. Sus últimos 3 años en Liverpool y su capacidad de asegurarse un lugar en el primer equipo estuvieron limitados por lesiones y una serie de problemas en los isquiotibiales. Dejan Lovren era un jugador con personalidad agresiva que dejó Southampton amargamente después de una temporada, provocando la ira de sus seguidores tras ser tan insistente al respecto. En un mundo post-Virgil van Dijk, su capacidad defensiva puede parecer modesta, pero sus pases eran excelentes y su recuperación de balón buena, aunque era alguien cuya conducta perturbaba a la gente a su alrededor. Sus momentos buenos fueron muy buenos, por ejemplo, el gol de la victoria contra Borussia Dortmund en Anfield. Pero sus momentos malos fueron muy malos, encapsulados en aquel lamentable día en Wembley contra Harry Kane y Tottenham. Pero fue un titular regular que jugó casi 200 partidos con el club antes de irse al Zenit en 2020. Ricky Lambert no era titular, pero esa nunca fue la intención. Nacido en Kirkby, en Merseyside, había sido fan de Liverpool toda su vida. Tras haber sido rechazado por el club cuando era adolescente, escaló a través de las divisiones y tuvo una aparición como seleccionado nacional. Cuando se retiró, había jugado y anotado en todas las divisiones profesionales de Inglaterra. Nada mal para un jugador que, tras haber sido rechazado por Blackpool al inicio de su carrera, tuvo que trabajar de medio tiempo en una fábrica de remolachas. Estuvo una sola temporada en Liverpool, jugó 7 partidos de Premier League como titular y apareció en 3 partidos de Champions League. Pero cuando se fue del club, había anotado en ambos torneos y, sobre todo, completado su camino a la cúspide del fútbol. Para el 2014, el valor de Mario Balotelli iba en declive. Tras una etapa problemática en Manchester City y opiniones encontradas en Milán, el brillo de su potencial había sido reemplazado por una reticencia hacia su personalidad. El canal de Tifón Inglés tiene un video donde cubre a detalle el periodo de Balotelli en Liverpool. Divock Origi fue y siguió siendo una buena inversión. Se dio a conocer con el gol con el que Bélgica venció a Rusia en la fase de grupos del Mundial de 2014, y Liverpool supuestamente le ganó el fichaje a Tottenham, que también estaba interesado. Irónicamente, Origi marcó el segundo gol en la final de la Champions League de 2019 contra el equipo que estuvo a punto de ficharlo.
Origi pasó su primer año a préstamo y nunca se pudo establecer como titular a su regreso. Pero es extraño que un jugador de cambio se vuelva tan popular y esté ligado a tantos momentos importantes. Dejó el club en el verano de 2022 como una muy particular leyenda del Liverpool. Lazar Markovic no se convirtió en leyenda. Fue una estrella en YouTube desde muy joven, y sus recopilaciones del Partizan Belgrade, con sus destellos de aceleración y habilidad, quedarán como indicio de lo que pudo haber sido. Pasó 5 años en Liverpool, pero jugó menos de 20 partidos y pasó 4 de 5 temporadas a préstamo. Tampoco era devoto de Brendan Rodgers, y tras dejar el club, se quejó de que había sido empujado a jugar en diferentes posiciones dentro de una formación 3-4-3, y que nunca se le dio la oportunidad de ocupar su mejor rol. Tiene apenas 28 años, pero ya juega otra vez en el Partizan, en su país natal de Serbia. Emre Can llegó a sus 20 años con cierta reputación y relativo éxito. Resistente a nivel defensivo, además de técnico y talentoso, Can era y sigue siendo un jugador muy versátil, lo que de inicio le dio mucho valor dentro de un sistema que cambiaba frecuentemente en Liverpool. Pero con el tiempo esa definición incierta pareció resultarle contraproducente. Era un defensa central modesto y un mediocampista de contención con mucho potencial, pero aspiraba a ser mediocampista de ataque. Su convicción y habilidad parecían cambiar dependiendo de dónde se situara en la cancha. Tuvo buenas temporadas, fue especialmente excelente durante la campaña de la Europa League de 2016, pero dejó el club en 2018 en un traspaso gratis a la Juventus. Hoy está de vuelta en Alemania y juega para el Borussia Dortmund, y aún carga con esa percepción de poder jugar en cualquier posición, lo que quizá evitó que tuviera un mejor paso por Liverpool. Alberto Moreno también es recordado por la campaña de la Europa League 2016, pero por razones diferentes. Fue culpable del primer y tercer gol anotados por Sevilla en la final, su ex equipo, y su reputación jamás se recuperó. Era buen jugador antes de unirse a Liverpool, y lo volvió a ser cuando se fue del club, en 2019, para regresar a España y jugar en el Villarreal. Que estuviera listo para jugar en el fútbol inglés es otro tema. Era un carrilero dinámico, pero cuando no tenía el balón, sus barridas eran desmedidas y sus pifias tan frecuentes que terminaron por opacar su paso por Liverpool y se le consideró un lastre. Ahora, con 30 años, sigue jugando en el Villarreal y fue parte del equipo que venció a Manchester United en la final de la Europa League de 2021.